Cierra los ojos un momento. Imagina que estás en clase, el profesor está explicando algo importante, tú estás mirando la pizarra intentando copiar, escuchas su voz, pero no termina de encajar con lo que estás viendo. Vas un poco por detrás, siempre un poco por detrás, y te das cuenta de algo, que no es que no lo entiendas, es que no te da tiempo a unirlo. Podcast educativo, episodio número 315. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, soy Juan José Millán y te doy la bienvenida al podcast educativo, al episodio número 315 del podcast en el que tratamos temas de educación, de psicopedagogía, de psicología, lenguaje, docencia, dificultades de aprendizaje, en definitiva, todo lo que puede interesar a padres, madres y profesores de todos los niveles educativos. Hay algo que ocurre en el cerebro que prácticamente siempre damos por hecho desde casa y desde el aula. Algo que parece automático, sencillo, pero que en realidad es increíblemente complejo. Se trata de unir lo que vemos con lo que escuchamos. Cuando esto funciona bien, no lo notas. Lees, escribes, atiendes, aprendes casi sin darte cuenta del esfuerzo que hay detrás. Pero cuando no funciona bien, todo cambia. Y ahora te explico todo sobre esto. Pero antes, déjame recordarte que en Área44.es vas a encontrar todos los servicios que podemos ofrecerte relacionados con la evaluación psicopedagógica, apoyo escolar especializado, intervención psicopedagógica, formación a docentes y muchas cosas más. Y por cierto, déjame recomendarte encarecidamente que estos días prestes mucha atención a nuestras redes sociales, en concreto a las cuentas de Instagram, al canal de YouTube de Área44, que si no lo sigues, que espero que a estas alturas ya lo hagas, vayas a las notas del programa para encontrar los accesos, porque están pasando cosas que te van a gustar por ahí seguro. Mira, cuando la luz entra por los ojos, llega a la retina. Allí todavía no vemos nada como tal. Lo que ocurre es una transformación. La transformación visual se convierte en señales eléctricas. Estas señales viajan a gran velocidad hasta una zona muy concreta del cerebro, en la parte posterior, la corteza visual. Y allí es donde el cerebro empieza a interpretar formas, letras, movimientos, es decir, lo que llamamos ver. Con el sonido ocurre algo muy parecido. Las ondas sonoras entran por el oído, hacen vibrar el tímpano, se transmiten por los huesecillos del oído medio y llegan al oído interno. En la cóclea esas vibraciones se transforman también en señales eléctricas. Y esas señales viajan hacia otra zona del cerebro, que es la corteza auditiva, que está situada en el lóbulo temporal. Ahí es donde empezamos a oír, realmente, reconocer palabras, tonos, ritmos, pero aquí viene lo verdaderamente importante. Estas dos informaciones, la visual por una parte y la auditiva, no pueden quedarse separadas. El cerebro necesita unirlas y lo hace a través de unas redes muy complejas en las que participan varias áreas al mismo tiempo. Una de las más importantes es el llamado surco temporal superior, que es una zona que actúa como punto de encuentro entre lo que vemos y lo que escuchamos. También intervienen regiones del lóbulo parietal que ayudan a organizar la información en el espacio y áreas frontales que coordinan, regulan y dan sentido a todo ese flujo de información. Y claro, todo esto ocurre en milisegundos, sin que seas consciente de que esto sucede. El cerebro está constantemente comprobando si lo que vemos coincide con lo que escuchamos. Si alguien habla, espera que el movimiento de los labios del otro encaje con el sonido. Si leemos, necesitamos que las letras activen rápidamente el sonido correspondiente. Si alguien nos da una instrucción mientras señalamos algo, tenemos que unir ambas cosas de forma inmediata. Cuando esta sincronización es precisa, el proceso es muy fluido, pero cuando hay un pequeño desfase, una lentitud o una dificultad en esa conexión, aparece el problema. Y no porque la información no llegue, sino porque no llega a unirse de forma eficiente. Y en ese pequeño desajuste es donde empieza todo. Verás, hay muchos niños y también adolescentes y adultos que viven esta experiencia cada día sin saberle poner un nombre. Desde fuera todo parece estar en orden, la visión funciona correctamente, la audición también, no hay una dificultad evidente que explique lo que está ocurriendo. Y sin embargo, algo no encaja. Es como si la información viajara por dos autopistas distintas, la visual por un lado y la auditiva, pero no llegan al mismo punto al mismo tiempo, como si existiera un pequeño desfase casi imperceptible, pero suficiente como para romper la coherencia de lo que está intentando comprender. A nivel cerebral esto tiene una explicación muy clara. Las señales visuales y auditivas no solo tienen que procesarse, sino que deben sincronizarse con una precisión extremadamente fina. El cerebro trabaja con ventanas temporales muy breves del orden de milisegundos, como te decía antes, y ahí es donde decide si dos estímulos pertenecen al mismo evento o no. Cuando esa sincronización falla, aunque sea ligeramente, el cerebro deja de integrar y es cuando empieza a procesar las cosas por separado. Y claro, eso, la experiencia de aprendizaje
cambia completamente porque empiezan otras pequeñas señales. Fíjate, copiar de la pizarra deja de ser una tarea automática y va a empezar a requerir detenerse, mirar, retener, escribir, volver a mirar, volver a situarse. El proceso pierde la fluidez que necesita porque la información visual no se mantiene en el tiempo suficiente o no se coordina bien con la instrucción auditiva. Si el profesor habla mientras escribe, el sistema se sobrecarga. La corteza auditiva y la corteza visual están activas al mismo tiempo, pero las áreas de integración, como ese surco temporal superior o esas regiones parietales de las que hablamos anteriormente, no consiguen coordinar ambas entradas con la eficacia necesaria. Y el resultado no solo es distracción, es interferencia. Si dejan de mirar para escuchar, pierden referencia visual porque no se ha consolidado adecuadamente, pero si miran demasiado dejan de seguir el hilo verbal porque la información auditiva no se mantiene activa el tiempo suficiente en la memoria de trabajo. Y aquí entra en juego otro elemento clave, que es la memoria de trabajo de la que acabo de hablarte, porque para integrar lo que oyes y lo que ves, el cerebro va a necesitar mantener temporalmente toda esta información, ambas, la visual, la auditiva, de forma activa y disponible. Si esa memoria se satura, que es algo muy frecuente cuando la integración no es eficiente, la información se desvanece antes de poder ser utilizada y entonces aparece una sensación muy concreta. No es que sea dificultad, es una sensación de llegar tarde a todo, de empezar cuando los demás ya han avanzado, de intentar entender cuando la explicación ya ha cambiado, de copiar cuando el resto ya ha terminado de hacer esa actividad. Es esa experiencia constante de ir un paso por detrás. Y lo más importante, no porque no puedan hacerlo. Esto sucede porque el cerebro, digamos, está invirtiendo una enorme cantidad de recursos en algo que debería ser automático. Coordinar, sincronizar, dar coherencia a lo que ven y a lo que escuchan. En casa puede parecer que no prestan atención, o en clase incluso puede parecer que está totalmente distraído este escolar. A veces incluso parece que no se están esforzando, pero la realidad es otra. La verdad es que están haciendo un esfuerzo enorme solo para intentar mantener ese ritmo, mantener el ritmo que mantienen el resto de compañeros, porque su cerebro está trabajando más de lo que debería en algo que para otros es automático. Y cuando eso ocurre pasan dos cosas muy importantes. La primera es que se cansan antes, lógicamente, y la segunda es que van a empezar conductas de evitación. Evitan leer en voz alta, evitan copiar rápido, evitan tareas donde tienen que escuchar y mirar al mismo tiempo, pero no porque no quieran, sino porque les cuesta demasiado. Esto es un factor que tienes que tener muy en cuenta en todos los contextos. Por ejemplo, en la lectura. Esto se hace muy evidente cuando leemos, porque leer no es solo ver letras, es transformar esos símbolos visuales en sonidos y posteriormente en significados, en lenguaje. Es un proceso en el que la vía visual y la vía auditiva tienen que estar perfectamente sincronizadas. Cuando esa integración no es eficiente, ocurre algo muy concreto, que el escolar mira la palabra, pero su sonido no se activa con la rapidez necesaria, o se activa, pero con un pequeño retraso en el tiempo, o incluso con cierta imprecisión, y ese pequeño desfase es muy significativo, porque la lectura deja de ser un proceso fluido y pasa a ser un proceso de reconstrucción constante. Cada palabra va a requerir más tiempo de lo habitual, más esfuerzo, más recursos cognitivos. La ruta de conversión grafema-fonema, ese mecanismo que permite que una letra se convierta en sonido, no funciona con la automatización esperada y eso obliga al cerebro a trabajar de una forma mucho más analítica, lo que hace que sea un procesamiento mucho más lento y, por supuesto, mucho menos eficiente. Esto a nivel neurocognitivo tiene bastantes implicaciones, entre ellas una sobrecarga muy significativa en sistemas como la memoria de trabajo de la que hablábamos y también en la atención sostenida. El escolar tiene que mantener activa esa información visual mientras intenta recuperar correspondencia fonológica y mientras hace esto, el resto del texto sigue avanzando, el resto del trabajo se sigue haciendo, los demás compañeros siguen copiando o el profesor sigue explicando y este escolar se queda perdido, totalmente anclado en aquello en donde estaba. Y ahí aparece ese problema, que la comprensión va a verse también afectada. No porque no tenga capacidad para comprenderlo o no porque no entienda bien el lenguaje, sino porque el esfuerzo está centrado en descifrar. El cerebro está ocupado en leer y no le quedan recursos suficientes para entender. Por eso ocurre algo muy característico, que cuando se les lee el texto en voz alta comprenden mucho mejor que cuando lo leen por sí mismos. No es un problema de comprensión, es un problema de acceso. En escritura ocurre algo muy similar, pero en dirección inversa. Aquí el proceso consiste en transformar lo que se oye en algo que se ve, en letras, en palabras escritas. Y de nuevo, la coordinación entre lo auditivo y lo visual, pues aquí vuelve a ser clave. En los dictados, por ejemplo, el escolar tiene que hacer varias cosas al mismo tiempo. Escuchar la palabra, mantenerla en la memoria, segmentarla en sonidos, convertir esos sonidos en letras y organizarlos en el espacio. Si te das cuenta, es un proceso complejísimo. Y todo esto sucede en cuestión de milisegundos. Si la integración no es eficiente, el proceso se vuelve muy inestable. Entonces es cuando pueden empezar a aparecer omisiones, sustituciones, inversiones, que no se explican únicamente por un desconocimiento ortográfico. Son errores que reflejan una dificultad en la transformación auditivo-visual.
A veces la palabra se ha escuchado, pero no se ha retenido con claridad, o se ha retenido, pero no se ha podido segmentar correctamente. O tal vez se ha segmentado correctamente, pero no se ha logrado traducir con precisión en letras. Y mientras todo esto ocurre, el ritmo del grupo nuevamente sigue avanzando. Y el resultado es muy frecuente. Se quedan atrás, se bloquean, pierden la referencia de por dónde iban y además aumenta la sensación de inseguridad. Y esto es algo que cuando se realiza evaluación psicopedagógica, cuando evaluamos lectoescritura, es fundamental que se mire con detenimiento, porque no solamente nos sirve con describir si hay omisiones, si hay sustituciones, si hay confusiones de letras o de palabras. Lo que nos interesa es saber a qué se debe, porque si no lo sabemos, no podemos hacer el impacto necesario. Y en muchas ocasiones veo día a día que esto que te estoy contando, esta desconexión entre lo visual y lo auditivo, es bastante frecuente. Y no solamente en lectoescrituras, en matemáticas, el impacto quizás es menos evidente al principio, pero es igual de significativo, porque muchas tareas matemáticas implican una integración constante entre lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando. Te pongo algunos ejemplos. Cuando el profesor explica un problema mientras lo escribe en la pizarra, el escolar tiene que coordinar muchos procesos simultáneos. Tiene que seguir visualmente los números, escuchar la explicación verbal, interpretar el significado del enunciado y organizar mentalmente los pasos que va a seguir. Esto exige una sincronización muy precisa entre sistemas perceptivos y función ejecutiva. Si esa integración falla, aunque sea ligeramente, el proceso se fragmenta. Puede que entienda lo que oye, pero que no lo relacione con lo que ve. Puede que vea correctamente los números, pero que pierda el sentido de la explicación. Incluso puede que intente hacer cosas las dos y acabe saturándose. Y aquí entra en juego de nuevo, lógicamente, la memoria de trabajo y la capacidad de organización. El cerebro va a necesitar mantener activa toda la información auditiva mientras procesa la visual y está, mientras tanto, construyendo una representación mental de ese problema. Si no puedo hacerlo de forma eficiente, aparecen errores que muchas veces se interpretan de forma errónea. Fallos en el razonamiento, despistes, faltas de atención, pero en realidad lo que está ocurriendo es otra cosa totalmente distinta. Es que ese sistema no está consiguiendo integrar la información en tiempo real. Y cuando eso pasa, el aprendizaje deja de ser una construcción coherente y se convierte en una suma de fragmentos que no terminan de encajar. Vamos viendo cosas totalmente desordenadas, totalmente inconexas, que no logran dar un sentido completo a aquello que estamos haciendo. Por tanto, ¿cómo vamos a comprender el problema? ¿O cómo vamos a comprender esa operación? ¿O cómo vamos a comprender una explicación de aula en la que tengo que estar combinando tres aspectos de memoria de trabajo, aspecto visual, aspecto auditivo? Y aquí aparecen errores muchas veces de forma frecuente. Y son errores importantes porque lo interpretamos a veces como falta de atención. He visto muchísimos escolares que vienen con sospechas de problemas atencionales por motivos muy similares a los que te estoy contando. Y es que exactamente no es eso, porque cuando hablamos de atención, hablamos de la capacidad para mantener el foco atencional, sostener el esfuerzo atencional y de inhibir distracciones, entre otras muchas cosas. Y en muchos de estos escolares eso funciona bien. Lo que ocurre es otra cosa, es esa dificultad a la hora de coordinar canales de información al mismo tiempo. Y eso tiene una base muy concreta a nivel neurocognitivo. Y es que el cerebro no solo tiene que atender, tiene que sincronizar, tiene que decidir en milisegundos si lo que está viendo y lo que está escuchando pertenece al mismo evento, si debe integrarlo, en qué orden procesarlo y cómo mantenerlo activo en el tiempo, el momento suficiente como para darle un sentido apropiado. Cuando este mecanismo no es eficiente, no es que se pierda la atención, en el sentido clásico de perder la atención, es que el sistema está totalmente sobrecargado. Las redes atencionales, especialmente las frontoparietales, intentan gestionar dos flujos de información simultáneos, pero si la integración multisensorial no funciona con fluidez, pues claro, el esfuerzo necesario para coordinar ambos canales pues aumenta de forma exponencial, como te puedes imaginar. Y entonces ocurre algo muy importante, que es que el cerebro va a empezar a priorizar. A veces va a priorizar lo visual y apaga parcialmente lo auditivo. En otras ocasiones va a ocurrir justo al revés. Y en algunas ocasiones va a intentar mantener ambos. ¿Y qué va a suceder ahí? Que se satura. Es mantener una maquinaria, vamos a poner este ejemplo, funcionando a un ritmo que no es capaz de mantener. ¿Qué sucede? Pues que esta máquina deja de funcionar bien. Desde fuera nos impresiona distracción, pero en realidad no es eso. Es ese error, ese fallo en la coordinación, no en la intención de atender. De hecho, muchos de estos escolares muestran algo que es muy característico. Atienden perfectamente bien cuando la información se presenta por un solo canal. Si solo escuchan, responden mejor. Si solo ven, también. El problema aparece cuando tienen que hacer ambas cosas al mismo tiempo. Y aquí es donde este matiz cambia completamente la forma en la que tenemos que intervenir, tanto desde casa como desde el aula, como a nivel profesional, porque si pensamos que es un problema de atención, ¿qué vamos a hacer? Pues pedir más esfuerzo, más control, más concentración. A nivel profesional entra en la atención focalizada y sostenida, pero claro, eso no va a funcionar porque no es la dificultad primaria. Si entendemos que es un problema de integración, la intervención es diferente y esto hay que evaluarlo, hay que verlo. Y
no lo suelo ver habitualmente nunca en informes que leo. La parte de integración auditiva es súper importante porque cuando la evaluamos bien, ya no se trata de exigir más, sino de organizar mejor la información, de reducir la carga simultánea, de estructurar los tiempos, de facilitar esa secuenciación y también de permitir que el cerebro procese primero una cosa y después otra. Y esto también implica entrenar esa integración de forma progresiva, respetando los tiempos de ese escolar, de su sistema, porque el objetivo no es que atienda más, es que pueda coordinar mejor lo que ve y lo que escucha, sin que eso suponga un esfuerzo desproporcionado. Cuando se interviene desde este enfoque en escolares con esta problemática, ocurre algo muy potente, que es que el escolar deja de sentirse despistado y empieza a experimentar que con los apoyos adecuados sí puede seguir el ritmo. Y esto es sencillo. Se trata de adaptaciones metodológicas, muy sencillitas, muy básicas, en las que la clave está en únicamente un único canal, o el visual o el auditivo, potenciándolo al máximo, y luego una intervención para reeducar estos aspectos. Esto no solamente mejora el rendimiento, cambia por completo la percepción de sí mismo. No sé si has escuchado alguna vez hablar de esto que te estoy contando, si ahora que lo estás escuchando lo ves, no sé si en tus hijos, o tal vez lo ves en algún estudiante en el aula, y probablemente si lo ves te estés preguntando qué puedes hacer. Pues hay cosas importantes, porque lo primero es entender lo que está ocurriendo, pero lo realmente clave es qué hacemos una vez que ya hemos identificado esta situación. Bueno, lo primero es identificarla bien, una buena evaluación psicopedagógica que analice todos estos aspectos y posteriormente algo que es aparente sencillo, pero que es profundamente transformador, que es reducir la carga simultánea. Tan sencillo. El cerebro de estos escolares ya sabes que no tiene un problema de capacidad, tiene una dificultad en la sincronización. Y cuando le exigimos que escuche y mire al mismo tiempo de forma constante, pues lo que estamos haciendo es aumentar esa descoordinación. Si tiene que copiar, que copie. Si tiene que escuchar, que escuche. Parece obvio, ¿verdad? Pero en la práctica no lo hacemos. Damos instrucciones mientras escriben, explicamos mientras pedimos que copien, añadimos información mientras todavía están procesando la anterior. Y eso para este tipo de niños pues no es ayuda, es ruido total. Separar los canales no es simplificar el aprendizaje, es hacerlo posible. Otras cosas importantes es dar más tiempo, pero no desde la idea de que va más lento, sino desde la comprensión de que va a necesitar más tiempo para integrar esos dos canales, esa información. Integrar lo que ve, lo que oye, porque hay ese pequeño desfase y ese desfase con tiempo se compensa, porque le damos más tiempo para ver, le damos más tiempo para escuchar, para procesar y para unir la información. Si no damos ese tiempo, lo que aparece no es solo error, aparece bloqueo y ese bloqueo repetido termina generando evitación. Además es muy importante que te apoyes en un solo canal siempre que sea posible, excluyendo el otro. Y esto es clave, porque cuando eliminamos la exigencia de integrar constantemente, el rendimiento cambia de una forma, te diría que casi inmediata. Si una explicación es importante, ofrécela también por escrito. Si hay algo escrito, acompañarlo de una explicación pausada, pero no simultánea, no acelerada, no superpuesta. No se trata de dar más información, se trata de organizarla mejor, de permitir que ese cerebro la procese de forma secuencial, no en paralelo. Y otra cosa importante también es entrenar esta integración de forma progresiva. Porque sí, el cerebro puede mejorar estos aspectos, esto es muy reeducable. Las redes neuronales pueden fortalecerse, la sincronización puede ajustarse y la eficiencia puede aumentar. Pero no lo hace bajo presión, lo hace con práctica y con sentido, con tareas sencillas al principio, con un solo foco, con tiempos amplios, sin saturación. Y sobre todo poco a poco introduciendo la coordinación entre lo que se ve y lo que se escucha, primero en contextos controlados, después en situaciones un poco más complejas y finalmente lo vamos a llevar al entorno real. Y esto no es inmediato, como prácticamente nada lo es, ¿no? Pero es muy posible y cuando se hace bien el cambio es muy impactante porque no solo mejora el rendimiento, mejora la experiencia. Y esto es lo más importante de todo al fin y al cabo, porque hay algo que me gustaría que te quedaras de este episodio. Cuando un niño parece ir despacio, cuando parece que no llega, cuando da la sensación de que está perdido, no te quedes en la superficie, no te quedes simplemente en la conducta, en lo atencional, mira un poco más allá siempre, porque muchas veces no es que no pueda, no es que no quiera, no es ni siquiera que no lo intente, es que está haciendo algo que exige una precisión enorme, está intentando unir dos mundos totalmente distintos como es el auditivo y el visual en tiempo real, y hacerlo bien. Cuando entiendes esto, cambia todo. Cambia la forma en la que explicas, cambia la forma en la que esperas las cosas, cambia la forma en la que vas a acompañar a ese escolar y sobre todo, y esto creo que es muy importante, ese escolar va a empezar a mirarse a sí mismo de una forma distinta porque deja de sentir que es el que no llega y empieza a descubrir que con otras condiciones sí que puede. Estas condiciones son las adaptaciones. Y ese momento, ese cambio,
es donde realmente empieza el aprendizaje. Y hay una pregunta que suele aparecer en este punto, aunque muchas veces no se formula de forma directa, claro. Pero, ¿cómo sé si esto que le está ocurriendo a un niño es esto de lo que estamos hablando? Porque claro, desde fuera todo puede parecer bastante difuso. Mira, no hay una única señal, no hay una prueba rápida que lo deje claro en un minuto, pero sí hay un patrón, hay un conjunto de pequeñas señales que cuando se repiten empiezan a dibujar algo mucho más concreto. Escolares que necesitan que se les repita la información con frecuencia, que mejora claramente cuando se les explica de una sola forma, pero se pierden cuando hay varios estímulos a la vez. Otros que copian despacio con esfuerzo y aún así cometen errores, que parecen entender cuando escuchan, pero no cuando lo leen por sí mismos, ¿no? O incluso al revés. O que se bloquean en dictados, pero luego son capaces de escribir mejor cuando lo hacen por su cuenta. Y sobre todo, algo muy característico, un rendimiento irregular. Días en los que parece que todo va fenomenal y otros en los que con tareas similares todo está totalmente desorganizado. Claro, esta situación, como te imaginas, pues genera muchísima confusión en familias y en profesores, porque no encaja con una dificultad clara y constante, pero precisamente esa variabilidad es una de las pistas más importantes, porque refleja que el problema no está en la capacidad, sino en cómo se está procesando la información en cada momento. Y aquí es donde cobra sentido dar un paso más, porque observar está muy bien, sospechar también, pero entender en profundidad qué está ocurriendo requiere de una mirada mucho más precisa. Y aquí es donde entra en juego la evaluación, una evaluación que no se quede solo en el resultado final, si le viene o mal, si escribe con errores o no, sino que analice los porqués, cómo es ese procesamiento de la información, cómo integra lo que ve, cómo integra lo que escuche, qué ocurre con su memoria de trabajo, cómo responde cuando se le presentan estímulos de forma simultánea o secuencial. Muy importante también qué estrategias se está utilizando y cuáles no está usando, porque cuando se analiza todo esto con detalle, pues muchas piezas empiezan a encajar y lo que antes parecía falta de atención, desorganización o despiste empieza a tener una explicación muy clara. Y lo más importante, encontramos una dirección para trabajar, aquellas medidas de impacto, cosas que van a funcionar, porque lógicamente no es lo mismo intervenir sobre algo que se interpreta que intervenir sobre algo que se comprende bien en profundidad, que son estas dificultades, en este caso, en esa integración de la información visual y de la información auditiva. Y en ese punto es donde realmente vamos a empezar a poder ayudar a ese escolar. Quiero que te quedes con una idea muy concreta. Cuando un escolar no sigue el ritmo, no siempre es porque no pueda. A veces lo que ocurre es mucho, vamos a decir, más invisible. Está intentando hacer algo que exige una precisión enorme, coordinar lo que ve y lo que escucha en tiempo real. Y cuando esa coordinación no es eficiente, todo se vuelve mucho más lento, mucho más costoso, mucho más confuso. Pero, insisto, no es porque falte capacidad, no es porque falte esfuerzo, no es porque tenga que haber un problema atencional, sino porque su cerebro está trabajando más de lo que debe en algo que otros hacen de forma automática. Si entiendes esto, entiendes probablemente a ese estudiante que tienes en el aula que coincide con todo lo que te estoy contando, o entiendes por qué tu hijo tiene esas dificultades algunos días en función de cómo le están presentando la información. Aquí dejas de ver el despiste y empiezas a ver esa sobrecarga, dejas de ver desinterés y empiezas a ver esfuerzo mal dirigido. Y probablemente dejes de exigir más, que es lo que deberías hacer si observas estas cosas, y empieces a acompañar de una forma distinta, a través de una buena evaluación, a través de una buena intervención, a través de unas buenas adaptaciones metodológicas. Y este cambio, el que vamos a encontrar a partir de ese momento, no es un cambio pequeño, es el punto en el que ese niño va a dejar de sentirse, como te decía antes, el que no llega, y empieza a descubrir que sí puede. Porque cuando le damos la metodología apropiada, las medidas apropiadas y la información por los canales adecuados, va a empezar a aprender de una forma totalmente distinta. Y eso va a marcar mucho la diferencia y su experiencia como estudiante. Y aquí lo dejamos, hasta aquí llegamos con este episodio 315 del podcast educativo. Ya sabes que puedes escribirme a juanjosemillan.es/proponer si quieres enviar comentarios, propuestas de temas, lo que quieras. No te pierdas el resto de episodios de otros podcasts sobre alta capacidad, sobre autismo, hiperactividad, dificultades lectoras, discalculia y muchos más. Y no dejes de visitar las redes sociales de Instagram, TikTok, YouTube. Por supuesto, suscríbete a la newsletter educativa y ya sabes que, como siempre, todos los enlaces los tienes en las notas del programa. Y tú y yo nos escuchamos muy pronto, como siempre, a partir de las 7 de la mañana para seguir hablando de educación, de psicopedagogía y de aprendizaje. Hasta entonces, que tengas un fantástico día.